Muy buenos días desde Buenos Aires, Argentina, a los y las asistentes a la primer jornada de sexología y diversidad funcional, en la que entiendo se propiciará una mirada sobre la asistencia sexual. En principio quisiera agradecer esta invitación a sus organizadores y celebro compartir, aunque sea de manera virtual, un espacio con conocidos y amigos, así como en cierta manera volver a España en este momento que, a diferencia de 2 años atrás, cuando dejé Barcelona, ciudad en la que viví casi 10 años, y regresé a mi país, la asistencia o el acompañamiento sexual a personas o parejas con diversidad funcional no había tomado la entidad que entiendo ha tomado hoy. Mi nombre es Silvina Peirano y querría invitarlos a compartir algunas reflexiones en torno a la asistencia o el acompañamiento sexual. Iniciar este encuentro diciendo que las personas con diversidad funcional han existido siempre y que siempre han tenido deseos e intereses sexuales parece a estas alturas una insultante obviedad que a muchos puede desconcertar. Sin embargo, es bueno saberlo. La historia de la sexualidad de varones y mujeres con diversidad funcional está colmada de obviedades, contaminadas por la noción de tabú y que tal vez puedan explicarnos el porqué no solo de la sostenida asexualización de estas personas y de la representación y ocultación de sus cuerpos diversos, sino fundamentalmente de la relación establecida entre la capacidad o la falta de esta y la escasa o nula repercusión social de sus legítimas e históricas demandas. Las obviedades, debemos decirlo, vienen de la mano de las naturalizaciones, todas ellas hijas predilectas del constructo de normalización, y por ello hemos tendido a creer que era natural y normal que las personas con diversidad funcional no tuviesen sexualidad. Frase esta que históricamente ha reducido y segmentado el debate y que es utilizada como una obviedad no solo para quienes lo afirman, sino para quienes intentan abrir el debate partiendo de falsas y acotadas premisas. La firme intención de debatir sobre la sexualidad de otras personas, en este caso de las personas con diversidad funcional, sin pasar por nuestro propio bagaje sexual y sexuado, nos ha resultado así de obvio y, obviamente, no planteamos este mismo debate sobre las sexualidades que consideramos normales o heteronormativas, tal vez porque presuponemos que no tienen este componente teratológico y de otredad, dado que entonces hablaríamos de nuestra propia historia sexual. El punto de partida para terminar con este increchendo de obviedades sería afirmar que en sexualidad no hay espacio para las obviedades y sí para las diversidades y que concretamente en torno al tema que nos convoca, que es la asistencia sexual, es necesario aclarar que no siempre hacemos referencia a lo mismo cuando hablamos de asistencia o acompañamiento sexual, dado que partimos, en principio y entre otros aspectos, de diversas concepciones sobre qué entendemos por sexualidad y fundamentalmente qué entendemos por una persona con diversidad funcional o discapacidad. Así, el antecedente histórico nos ha enseñado que dichas personas carecían de deseos y presentaban una amplia gama de necesidades y que por ello la noción de discapacidad estaba atravesada por el modelo neoliberal liberal, en donde el Estado se hace cargo del discapacitado y lo institucionaliza para cubrir todas sus necesidades, en una franca apropiación de su proceso de sexuación como moneda de pago por los servicios prestados. Las necesidades son el símbolo de la sostenida y justificada dependencia en personas con diversidad funcional, en concordancia con una concepción falocéntrica y reduccionista de las sexualidades, desprovistas no solo de lo afectivo, sino del marco sociopolítico del que varones y mujeres con diversidad funcional forman parte. Desproveer a las personas de un rasgo tan vital y fundante como es la sexualidad no ha sido casual. Nos hemos enquistado en luchas basadas solo en la formulación empírica de derechos, alejados de la práctica, segmentados, por ejemplo,
segmentando la exigencia sobre las necesidades de rampas que sustentan el derecho a la accesibilidad universal, como si ellas no se relacionaran en gran medida con la sexualidad y fundamentalmente con las sexualidades inclusivas. Creo que es momento de integrar visiones y procurar mirar la asistencia sexual de manera transversal y preguntarnos por qué aún no hemos podido plasmar en la práctica los discursos relacionados con la asistencia sexual y por qué no es una alternativa accesible, remitiéndonos a aquel concepto de accesibilidad universal, para aquellos que así lo desean. Deberemos reconocer entonces que, como sociedades, entendemos que así debe ser, implícita o explícitamente, y que de concretarse, por ejemplo, la asistencia sexual, debe necesariamente pasar por nuestro tamiz de la aceptación. Considero que no es casual que, por ejemplo, en la España actual, la temática haya cobrado interés no solamente por parte de algunos profesionales, sino en relación a gran parte de la sociedad española. Creo que esta construcción de crisis que los argentinos conocemos también históricamente los ha presentado a muchos españoles en una condición vulnerable, lamentablemente asociada históricamente también a las personas con diversidad funcional. Y para hacer referencia no solamente a España, sino a la realidad actual de mi país, de Argentina, diré que en este proceso de sexuación o asexualización, la Argentina actual no está justamente capacitada para poder pensar la asistencia sexual, y si se la piensa justamente desde el prejuicio que se formula a partir del desconocimiento de esta propuesta. En la Argentina actual aún estamos debatiéndonos si las personas con diversidad funcional tienen o no sexualidad, pese a que tenemos un marco de leyes que reglamentarían y avalarían muchas de estas prácticas, como por ejemplo la Ley de Identidad de Género, el matrimonio igualitario, la Ley de Educación Sexual Integral, entre tantas otras formuladas recientemente, pero ninguna de ellas, ni mucho menos la visión social integral, hace mención explícita a las personas con diversidad funcional. Por ello, creo firmemente que el sujeto sexual es un tema político. El discapacitado como ideología lo es, porque cuando asignamos a una persona bajo uno u otro rótulo, lo estamos politizando, otorgándole uno u otro estadio social, pero siempre quitándole subjetividad, entidad, identidad, rol ciudadano y fundamentalmente un concepto muy importante, que es la ciudadanía sexual. En el tránsito del yo necesito hacia el yo deseo, confirmamos que las sexualidades no normativas ponen en vilo creencias morales, religiosas y personales, y que se traducen en un perturbador estado de la ética personal y social, sincretizado en la aceptación. Definitivamente nos es más fácil aceptar las necesidades y por ende los cuidados que debemos prodigar a las personas con diversidad funcional en torno a ejes como la bondad, la imagen conmovedora, desamparada y solitaria del discapacitado, al que hay que proteger e integrar, pero nunca erotizar, así como la insistente apelación a la soledad como destino irreductible y al rol mitológico del sufrimiento, tan alejado del placer, de la mano de la compasión, en contrapartida, claro está, con la pasión, y es desde esta compasión donde se pone el énfasis en las miserias sexuales, en la sensiblería relacionada con la sexualidad de las personas con diversidad funcional, y es esta la principal fuente de cosificación que se hace de estos cuerpos ya objetos, cuerpos a atender y a estudiar, pero nunca a erotizar, relacionados solo con un permiso ancestralmente considerado como una limosna o una dádiva, en este caso una dádiva sexual. Entonces es momento de preguntarnos, y volviendo a la necesidad de empezar sobre nosotros mismos y sobre nuestra propia sexualidad, me pregunto y les pregunto, ¿qué nos pasa con esto de la asistencia o el acompañamiento sexual a personas con diversidad funcional?
Decir que las respuestas en torno a esto pueden estar reducidas al sí o al no, como respuestas también asociadas a lo normal, anormal, aceptable o no aceptable, es francamente devaluar el debate en torno a la asistencia sexual. Si tal como suelen acordar las mayorías de las personas con discapacidad tienen sexualidad, sin olvidar, claro, el amplio porcentaje de personas que manifiestan abiertamente no haber pensado nunca en este tema, es decir, en que las personas con discapacidad tienen sexualidad, es aquí donde volvemos a pensar sobre las necesidades básicas, no solo de todo ser humano, sino específicamente de las personas con diversidad funcional. Tendremos una larga lista: alimentación, que respiren, que los higienicen, que los cuiden y que los rehabiliten. Se dice entonces que la sexualidad es una necesidad para todos, pero en esta construcción de todos no parece incluirse, claro está, las personas con diversidad funcional. Siguiendo esta línea de ideas, en ningún caso podemos decir que la asistencia sexual sea una respuesta que atienda las necesidades de las personas con diversidad funcional. Legislar sobre los deseos sostiene el constructo ustedes y nosotros, ustedes los discapacitados, nosotros los que no lo somos, para reafirmarnos en nuestra supuesta normalidad dada por la capacidad de decidir sobre las sexualidades de aquellos que se considera los otros, los anormales, los incapaces, en definitiva, los diferentes. Sin pretender profundizar en esta oportunidad en dichos conceptos, diré que la aceptación ha sido un arquetipo antecesor de la integración y hasta de la inclusión, en donde los roles y jerarquías de poder estarían dados por alguien que acepta o integra y otro que pasivamente es aceptado, y ello podría reproducirse con mucho riesgo en la asistencia sexual, es decir, una persona con diversidad funcional sin diversidad funcional, que ofrece sus servicios sexuales a otra persona con diversidad funcional que pasivamente recibe los beneficios, pero que a la vez, y esto es mucho más interesante, podría introducirnos en otro concepto y en otro cambio de roles, es decir, una persona con diversidad funcional que decide libremente acceder a la asistencia sexual y contrata, entre comillas, un asistente sexual. Esto, en gran medida, y hasta aquí, podría considerarse parte de un proceso que homologa instancias relacionadas, por ejemplo, con los procesos relacionados con la asistencia personal. Y sobre este punto volveremos. Por ello creo que no necesitamos justificar la sexualidad y mucho menos la asistencia sexual, a través de las necesidades o las faltas o las falsas carencias que implica la diversidad funcional. Y sí es importante enmarcarla, reitero, en el contexto social y político que ha desexualizado a las personas con diversidad funcional. Las personas con discapacidad no carecen de sexualidad, y sí es una realidad que muchas de ellas, por su condición, esta de discapacitado, no tienen garantizado, si pudiese existir estas garantías, el ejercicio de su sexualidad. Es desde esta cuestión de garantías que debemos decir que la asistencia sexual puede ser una opción y no la única opción para todas las personas con diversidad funcional, sino que es una propuesta para quienes opten por ella, por lo que no necesitamos garantizar el derecho a que toda persona con diversidad funcional tenga su asistente sexual, y sí debemos propiciar el reconocimiento de seres sexuales y sexuados que en plena independencia puedan elegir libremente qué desean. Por ello, la asistencia sexual no puede ser una representación actualizada de la alegoría de la caverna, en la que los mismos de siempre viven o legislan el sexo, mientras que los otros y las otras, también los mismos de siempre, reciben solo las sombras de aquel sexo real, a modo de representación fantasmagórica y arquetipizada de una sexualidad considerada de segunda categoría. En el goce de los derechos sexuales de las personas con diversidad funcional,
el goce de estos derechos no es sinónimo de hegemonía sexual, por lo que pensar que todas las personas con diversidad funcional necesitan lo mismo o que los deseos están dados por el tipo de patología es cuanto menos una idea nefasta de colectivo y de sus reivindicaciones individuales y grupales. Por ello, el eje teórico y práctico es la dignidad de las personas y se plasma en los derechos sexuales y reproductivos que incluyen el derecho universal y humano a no solo ser reconocido, sino a autorreconocerse como un ser sexuado, no sujeto a un síntoma, a un síndrome o a un cociente intelectual, pese a que muchas veces seguimos creyendo que la sexualidad en personas con diversidad funcional es una enfermedad o parte de un síndrome que hay que curar. En base a esto, nos será más fácil contextualizar no solo la asistencia o acompañamiento sexual en el necesario y digno marco que ofrece la filosofía de la vida independiente y por ende la diversidad funcional y el empoderamiento de un colectivo históricamente discriminado por su condición, desde la independencia del placer. Podemos contextualizarlo desde la independencia del placer, propiciando sexualidades diversas funcionales, no centradas en el capacitismo y sí en la dignidad por elección y derecho de cada persona. Nada sobre nosotros sin nosotros puede ser el lema accesible al derecho a una vida sexual independiente que no solo acepta la diversidad, sino que la propicia desde una amplia perspectiva en sexualidad y diversidad funcional, que reafirma identidades, cultiva subjetividades y hace de la sexualidad una teoría y práctica para todos y todas. El modelo asistencialista ha normalizado el concepto de sexualidad y discapacidad como un bloque estanco en el que el tiempo cobra una dimensión ominosa, paralizado en la mayoría de los casos en la niñez o en la adolescencia, y tal vez allí está el origen de la infantilización prejuiciosa de la sexualidad de estas personas, que como niños rentabilizamos y apropiamos sus intereses con nosotros como grupos sociales, como grupos familiares, como grupos médicos, pero que en ningún caso esta situación es rentable para los propios protagonistas. Y aquí es cuando la asistencia sexual aparece ligada a los 4 o 5 preguntas que yo llamo del millón. La pregunta que siempre aparece ¿es legal o es ilegal la asistencia sexual? Y en ambos casos, ¿cómo regularla? No es casual, digo, que nos preguntemos sobre la regulación, dado que venimos de afirmar que estas personas con diversidad funcional necesitan tutela o curatela, que hay que vigilar no solo sus comportamientos sociales y públicos, sino sus intereses y conductas privadas, y a modo de prevención, fundamentalmente por temor al abuso. Entendiendo, claro está, por abuso, solamente el abuso sexual, y sin detrimento de denunciar este abuso sexual, diremos que a diario contamos con exceso de pruebas sobre diferentes formas de abuso hacia el colectivo de personas con diversidad funcional que no despiertan las mismas preocupaciones sociales ni profesionales. Tal vez esto explique por qué se considera que la asistencia sexual puede ser una nueva forma de abuso sexual hacia estas personas. Aquí debemos distinguir entonces los espacios comunes, los espacios públicos, tal vez como representación del Estado, fundamentalmente un Estado capitalista, y también lo privado como un espacio personal que a la vez puede materializarse en aquello de lo privado como contrapartida a lo público y lo estatal, y el accionar de todos estos aspectos como formas de regulación de los deseos de las personas con diversidad funcional. La confusión entre lo privado y lo público, lo estatal y lo privado, el rol del Estado, el rol de las individualidades en estos procesos de sexuación. Esto no significa de ninguna manera aceptar cualquier forma de asistencia sexual. Por eso decía que no todos hablamos de lo mismo cuando hablamos de asistencia sexual.
Destaco, nunca debemos olvidar el contexto de las responsabilidades, la ética, la empatía, así como promover un enfoque positivo de las sexualidades, escuchando la voz de los y las protagonistas, sin caer en los falsos garantismos de bienestar ofrecidos a las personas con diversidad funcional, basados en una vida sin sexo, para no enfrentarlos nuevamente con las limitaciones y las reeditadas supuestas frustraciones. Aquí podríamos citar como ejemplo otra pregunta clásica. ¿Qué sucede si el asistido se enamora de su asistente, afirmando que los y las beneficiarias de la asistencia sexual son siempre pasibles de transferencias emocionales y en pocas ocasiones acarrea la pregunta en sentido contrario, es decir, ¿qué sucede si el asistente se enamora del asistido? En ambos casos, creo, se busca lo imposible, es decir, regular y prevenir la afectividad como arma arrojadiza y de riesgo que desestabiliza la ya conocida rutina desexualizada y desconoce como principal frustración sexual el hecho de la privación impuesta y en ocasiones, por qué no decirlo, autoimpuesta, no menos graves que el riesgo que produce la idea del ya conocido amor romántico. Podríamos decir que no hay amor puro, libre de las relaciones económicas, por lo que solemos oscilar entre lecturas ingenuas y cínicas que han validado la relación entre la economía y la intimidad, pero no de aquella economía y de aquella intimidad de las personas ancestralmente concebidas como improductivas, como serían en este caso las personas con diversidad funcional. Las opciones tanto para la asistencia sexual como para el colectivo de personas con diversidad funcional no han sido muchas ni mucho menos diversas. Por ello, una propuesta como la asistencia sexual podría suponer un estadio de equidad tanto para las personas con diversidad funcional como para los y las asistentes personales, los asistentes sexuales, las trabajadoras sexuales, etc., dado que no podemos pensar en los derechos de un colectivo vulnerando los derechos de otros colectivos. Por ello, destacamos la necesidad de acuerdos previos, libres e independientes para todos los y las involucrados en este proceso, que no lo hacen más noble por el hecho de involucrar a las personas con diversidad funcional, sino que por el contrario lo complejizan. El hecho de que en una relación o encuentro, el que fuese, mediara el dinero, no hace de este hecho una situación ni más ni menos compleja que otros servicios brindados a las personas con diversidad funcional y que se consideran necesarios, ni tampoco garantiza que sea un contrato solo profesional, que no implique relaciones afectivas por el simple pago, ni que necesitemos pensar mucho menos en asociaciones sin fines de lucro o gestos altruistas para redimir nuestras culpas o el riesgo de propiciar el proxenetismo. Tal como lo entendemos, las asociaciones y particulares que plantean la asistencia sexual no deben ser servicios directos de contacto, sino garantizar el respeto mutuo y la autonomía durante todo el proceso, sin ser intervencionistas ni formar parte de un engranaje velado detrás del sexo que mantiene a las personas con diversidad funcional en un nuevo estadio de dependencia. Esto nos permitirá dejar de ver los cuerpos del delito en los cuerpos del placer, porque así de hecho es para todas las personas que no tienen diversidad funcional, y así fundamentalmente dejar de ver a la sexualidad como un problema que hay que solucionar y fundamentalmente un problema que hay que solucionar desde fuera. La asistencia sexual tampoco puede convertirse en una propuesta elitista, como de hecho lo ha sido históricamente, reservada solo para aquellos, en la mayoría varones, que tienen los medios y recursos económicos y sociales, en tanto que para quienes carecen de estos medios suponen prácticas clandestinas, y cuando digo clandestinas no digo conductas aventureras, sino que digo prácticas clandestinas que ponen en riesgo la salud integral de estas personas y que además necesitan siempre ser prácticas que se hacen a escondidas de una supuesta autoridad.
La negación del hecho sexuado se ritualiza cuando entra en contacto con la discapacidad. Lo que para otros es sencillamente sexo, para muchas personas con diversidad funcional es sexoterapia, socialmente mejor aceptada que la asistencia o el trabajo sexual, pero debemos decirlo, igualmente discriminatoria. En este punto creo necesario remarcar la importancia de encontrar un término que nos identifique y que supere este término de la asistencia sexual. Un término no asociado al asistencialismo y sí a la sexualidad plena y logre superar lo que históricamente hemos construido, el uso de preposiciones que han marcado destinos. Para expresarlo más claramente, todas las personas somos seres sexuales, sexuados y eróticos, y este hecho inicial e igualitario supera la aceptación y reconocimiento de un otro que cree ver en una supuesta desigualdad inicial entre el hecho de ser un ser sexuado con discapacidad y un ser sexuado sin discapacidad. Si pensamos la sexualidad como una fuente pluridimensional, no hegemonizante, personal, subjetiva y diversa, entonces tendremos que pensar en aquella frase que de todos somos iguales nos queda corta, así como el todos somos diferentes puede ser fuente de segregación, por lo que el meollo de la cuestión que creímos solucionar con un conjunto de frases hechas es fundamentalmente ético y nos atraviesa, al igual que la sexualidad, a cada uno de nosotros como seres sexuales y lo que es mejor aún, como ciudadanos sexuales y no como disciudadanos. Sincerar nuestra ideología, reencontrarnos con nuestra propia sexualidad y devenir en teorías y prácticas el empoderamiento de los deseos por sobre las minusvalizantes necesidades es parte de la construcción del orgullo diverso. Celebrando entonces este y todos los encuentros que podamos generar, con muchas más cosas por decir, con muchas más, no respuestas, sino preguntas por formular, es que les deseo desde Argentina una buena jornada, les auguro muy buenas prácticas, muy buenas reflexiones y me despido hasta cada momento agradeciéndoles una vez más este espacio empoderado. Gracias.